Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. Corren ya está de noble pasado, que se agite tu llama y ardor, ya lo Huilcas te infundan sus glorias, y ya Tupac su férreo valor, que perenne en los siglos ostentes tus blasones, tus galas viril, y a la patria sus sienes remoces con diademas de palma y laurel. Y a la patria sus sienes remoces con diademas de palma y laurel. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. ¡Viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de Audiencia Pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí. Juanito Guamalí, el gerente de Cable Huánuco, Canal 13. Él retransmite nuestro programa Audiencia Pública de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Muchas gracias a Juanito Guamalí. Mientras que en la provincia de 2 de Mayo, su capital, la ciudad de La Unión, está nuestra distinguida amiga y colega Rosita Jaramillo Silva. Ella, con su radio Chinchaysuyo, retransmite nuestro programa a través de su emisora Radio Chinchaysuyo y sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca. Muchas gracias. Prepárate ante lluvias intensas. Si estás en el colegio, los maestros y docentes cuentan con un plan de respuesta rápida, porque las lluvias intensas pueden afectar nuestros colegios y casas. Súmate a la tarea de prevención. Participa en el mantenimiento de limpieza de techos, canales, salidas de emergencia y los cauces de los ríos. Por ningún motivo intentes cruzar zonas afectadas por huaico. Evita acercarte a ríos y quebradas que hayan aumentado su caudal.
Recuerda, prepara tu mochila de emergencia y ten un plan de evacuación. Es un consejo del Prevaed y la Dirección Regional de Educación, porque en la región Huánuco todos somos defensa civil. Vecino, queremos escuchar tu voz. Participa de la audiencia pública de rendición de cuentas del ejercicio fiscal del mes de septiembre del 2023. Ya lo sabes, tienes una cita con tus autoridades el 29 de este mes a las 10 de la mañana en la explanada del Rinconcito Huanuqueño. Para participar, debes inscribirte hasta el jueves 28 de septiembre en nuestra página web www.munihuanuco.gov.p o acercándote a la Subgerencia de Planificación y Estadística de la Municipalidad. No te olvides, este viernes 29 sé el protagonista del progreso de nuestra provincia. Municipalidad Provincial de Huánuco, Toño Jara, alcalde. Un nuevo camión de bomberos llega a Huánuco, en camino para salvar vidas. Ya aquí en el puerto de Baltimore, lista para embarcar la máquina 521, nueva máquina de Huánuco. Totalmente operativa. Lista para salvar. Felicidades, hermanos. Toño Jara y Rotary Club lo hacen posible. Seguridad y vigilancia a las 24 horas. Realizamos más de 1000 intervenciones por consumo de bebidas alcohólicas y comercio ambulatorio. Para fortalecer la seguridad ciudadana, reactivamos las juntas vecinales de Tupac Amaru, Aparicio Pomares y Leoncio Prado en Las Moras. Y también garantizamos una atención de calidad. Por eso fiscalizamos más de 2500 establecimientos comerciales. Éxito rotundo. El Festival Huánuco Primaveral reunió a más de 30 artesanos y productores agroindustriales en la Laguna Viña del Río, donde asistieron miles y miles de visitantes. El taller huanuqueño Camisetas fortalece la cultura local, preserva los lugares turísticos de Huánuco y mejora nuestro trato al turista. El alcalde Toño Jara sabe que la cultura musical es importante. Por eso el gran choque de bandas huanuqueñas reunió a 150 músicos y a más de 6.000 espectadores en nuestra plaza de armas. Si quieres enterarte de estos logros y más, no te olvides de participar en la segunda audiencia pública este viernes 29 de septiembre. Te esperamos desde las 10 de la mañana en la explanada del Rinconcito Huanuqueño. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, amigos oyentes y televidentes de Audiencia Pública. Estamos aquí el día de hoy, 25 de septiembre del año 2023. Cómo ha pasado el tiempo rápidamente. Un saludo a una familia que ve el programa todos los días. Mi amiga Juanita Malpartida, hija del papá de Huánuco. Tiene su kiosco de periódicos, de venta de los diarios, entre el Jirón 28 de Julio y el Jirón General Prado. Juanita Malpartida, su esposo, el amigo José Cajahuanca, y sus hijos, y en especial quiero enviarle un saludo hasta la incontrastable ciudad de Huancayo, a su hija Elizabeth Larios Malpartida. Elizabeth está delicadita de salud, trabaja en la Municipalidad Provincial de Huánuco, es una chica muy buena, muy generosa. Siempre que he ido para hacer algún trámite, ella deja lo que está haciendo para servir a su amigo, a don Esteban. La conozco a ella desde chiquita, creo que tendría 4 o 5 añitos, etcétera. A todos los hijos de Juanita. A la que no conozco es a su hija arquitecta, que es su última hija, la menor. Un saludo para ella, saludos para Juanita Malpartida,
a su esposo José Cajahuanca. Un fuerte abrazo. Y también no me puedo olvidar de mi amigo Pochito Cuscano del Bazar y Joyería Escorpio, mi vecino, en la Galería Huánuco 550, stand 17. Aquí están, por supuesto, en las Galerías Huánuco, el Bazar y Joyería Escorpio de Pochito Cuscano. Y también está Miguelito Vilches en el stand 18, mi vecino. Él está en el tercer piso, pero ahora está de viaje. Un fuerte abrazo a todos mis amigos. Y César Reátegui me escribió este viernes sobre el allanamiento de la residencia del congresista Guillermo Bermejo. Dice César: esperamos que la Fiscalía logre los resultados esperados y se apruebe lo señalado por los colaboradores eficaces en torno a las presuntas coimas que habría recibido dicho parlamentario. Guillermo Bermejo es un individuo muy hábil, dice César Reátegui, de quien se decía fue enamorado de la joven senderista Edith Lagos. Un paréntesis: Edith Lagos estudió Derecho conmigo en la Universidad San Martín de Porras. Estuvo el primer año de Derecho con nosotros, el 80, y se desapareció. Y después nos enteramos que ella procedía, bueno, de una familia económicamente buena, pero ella aceptó la propuesta que le hizo Abimael Guzmán y todas sus huestes y se volvió senderista. Cierro el paréntesis. Dice César Reátegui: incluso un arrepentido lo acusó de haber participado en acciones subversivas. Se refiere a Guillermo Bermejo. No obstante, el caso quedó en nada. Ahora, dice, ¿saldrá libre de polvo y paja esta vez? No lo sabemos. En cuanto a Nayib Bukele, a diferencia de Dina Boluarte, que fue recibida con injurias, el joven presidente de El Salvador fue aclamado por sus compatriotas que a una sola voz reclamaban reelección. Y es que Nayib Bukele se ha convertido en el líder de nuestro continente a sus 39 años de edad. De origen palestino y con una fortuna personal que bordea los $10 millones, es una persona cordial y de gran sencillez. Una persona que tiene $10 millones no va a entrar pues al gobierno a robar. Así de sencilla la cosa. Cuando aquí hubo una presidente y 2 veces alcaldesa por Huánuco, la señora Luzmila Templo, ella lo decía en sus discursos: yo soy una empresaria, yo no voy a robar plata. Y yo he visto, como mucha gente, que cuando cobraba su sueldo en el gobierno regional, lo repartía entre sus gerentes. 12,000 soles ganaba. Mandaba a cobrar su cheque y le decía a la doctora Zulma Picón: Zulma, reparte esto a todos ellos. Le repartía su plata. No me han contado, he visto y he estado presente. Pero ¿habrá ese tipo de autoridades ahora en el Perú? No creo, ¿no? El que menos busca que agarrar algo más. También les voy a narrar la historia de la Virgen de la Merced o de la Virgen de las Mercedes, porque es importante saber quién fue la Virgen de las Mercedes. A ello les voy a presentar un audio del doctor Javier Vallerriestra y González Olaechea. Ustedes van a escuchar
atentamente todo lo que él comenta. Y ahora sí nos vamos con el Santo Evangelio que nos trae nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco. Adelante. En el Evangelio de este día domingo escuchamos que Jesús dijo: «El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Nuestra salvación no es una cuestión de méritos personales, sino que es iniciativa de Dios, y es por su propio amor que nos ha redimido con la muerte y resurrección de su Hijo. Y Dios quiere que todos se salven. Por eso invita a todos a trabajar en su campo. La cuestión es responder a ese llamado, no importa si antes o después. En el cielo no va a haber habitaciones más grandes o más chicas, ni de primera clase o de segunda. La paga es la misma, es la felicidad eterna. Dios es bueno, sabe muy bien cuánto hemos respondido a su amor. No es una competencia para ver quién trabajó más. Pero cuidado, no hay que especular pensando que entonces da igual responder antes o después. El reino de Dios ya ha comenzado, y no es lo mismo vivir esta vida con Dios que sin Dios. Además, no sabemos cuándo vendrá el dueño del campo a ver si hemos respondido a su llamada. Así que, cuanto antes vayamos a trabajar, mejor, más tranquilos, nos aseguramos la paga. Que el Señor nos ayude a no quedarnos mirando desde afuera, y que también nosotros podamos animar a otros a responder a su invitación, dando testimonio de qué bueno es estar trabajando en la viña del Señor. Por gracia somos elegidos, gracias y es al comienzo o al final. Gracia el jornal que recibimos, todo es gracia de Dios. Gracia el jornal que recibimos, todo es gracia de Dios.
y recemos juntos esta oración. Señor, que pueda ser bueno como tú, y que me alegre por todos aquellos que también aceptan tu invitación a trabajar en tu iglesia. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. El Señor nos llama a su viña, a trabajar por el reino de Dios. Vamos todos juntos como iglesia a trabajar para el Señor. Terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir. El futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad. No te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias. Ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Girón Aptao 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu, Girón General Prado 671. Dieguito. Y ahora les presento la procesión de la Virgen de las Mercedes en Huánuco. Visitó el Colegio María Auxiliadora, visitó el Asilo Santa Sofía, recorrió las principales calles de Huánuco. Y una de sus devotas vino desde Lima, la doctora Karina Beteta Rubín, ex congresista de la República. Ella estuvo acompañando a la procesión. Nos encontramos en la procesión. El año pasado también fue igual, estábamos con las mascarillas todavía, pero nos encontramos en la procesión. Y ella estaba acompañada de su esposo, del doctor Lalisdao Díaz Álvarez. Muy bonita la procesión, maravillosa. Y vimos a un paisano nuestro que ha llegado desde California, Estados Unidos, Carlos Rodríguez Vilca, economista. Con Carlos hicimos televisión hace más de 20 años en Huánuco. Tenía su programa de televisión, pero me convocó para acompañarlo a él y a otros colegas. Él era el director del programa. Y Carlos Rodríguez Vilca ha llegado desde California, porque él pertenece a la hermandad
y es fundador de la hermandad Nuestra Señora de las Mercedes, de la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes. Adelante con la procesión. La historia de la Virgen de las Mercedes es de origen español. Esta advocación de la Madre de Jesús se le apareció en el siglo XII al religioso San Pedro Nolasco para pedirle que fundara una orden que pudiera liberar a los cristianos esclavizados bajo el poder de los musulmanes. Después, con Pedro de Mendoza, llegaron los primeros mercedarios a esta región. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. Y eso está establecido en el capítulo general 1272. Los frailes toman el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos mercedarios. El patronato de la Merced se estableció en 1600. En esa fecha se atribuyó de nuevo la Virgen o a la Virgen el milagro de poner fin a una sequía luego de una procesión. Como agradecimiento, el consistorio municipal declaró patrona de la ciudad a la Virgen de la Merced. El significado de título Merced significa misericordia. Para los devotos, esta advocación de María, las Mercedes, tienen un significado en sus vidas. Las creyentes y los creyentes aseguran que la Virgen de las Mercedes vino a defendernos de la esclavitud, rompió las cadenas para liberarnos a todos. Ahora, ¿qué pasó en el año 1939? Tanto la sociedad como la Iglesia declararon en España y en muchas partes del mundo patrona a la Virgen de la Merced, patrona de las prisiones, de los presos, de las familias y de los trabajadores de la institución penitenciaria. Por eso hay una canción que ustedes han escuchado de los Latin Brothers, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Yo he escuchado esa canción y la he pasado muchas veces en Radio Victoria en la década de los 70s. El escudo de la Orden de las Mercedes está compuesto por una cruz y franjas rojas. La cruz es de la Catedral de Barcelona, donde la orden se inició, y es de color plata para simbolizar la inocencia y la pureza. Las franjas rojas son de la Corona de Aragón, ya que fue esta la mayor impulsadora de la advocación. ¿Qué pasó con la Virgen de la Merced? Muchos se preguntan, ¿fue un accidente? Por suerte no pasó a mayores, pero en alguna oportunidad la estatua se cayó porque no estaba atada a la tarima, pero no le pasó nada a la imagen.
y era una estatuilla hecha de cerámica y de 1 metro de alto y que tiene una antigüedad bárbara, pero no le pasó nada. Todas estas cosas nos indican que esta advocación que tiene la gente por la Virgen de las Mercedes o Virgen de la Merced es maravillosa. Aquí en Huánuco estuvo el ejército, los soldados del ejército, cargando las andas de la Virgen de las Mercedes. Mucha gente ha venido de diferentes partes del Perú a ver a su Virgen de las Mercedes en Huánuco. Estuvo la excongresista de la República, la doctora Karina Beteta Rubín, acompañando la procesión. Me encontré con varias personas a las que no las veía desde antes de la pandemia. Me encontré con Leonor Serna, que también había ido a la procesión. Y también ha estado un paisano nuestro, el economista Carlos Rodríguez Vilca, quien radica en Estados Unidos, pero él es miembro de la hermandad y ha venido este año porque es uno de los fundadores de la hermandad, de el grupo que acompaña a la Virgen de las Mercedes. Entonces es muy importante porque la Virgen de la Merced es la patrona en el Perú de nuestras Fuerzas Armadas. Yo recuerdo hace 50 años atrás que Monseñor Ignacio Alburú Pineda llegaba a Lima, a la iglesia de la Merced, que hasta ahora queda frente a donde era una tienda Monterrey. Ahora creo que es otra tienda que tiene otro nombre. Y dentro de esa iglesia de la Merced, adentro está el convento de la Orden Mercedaria. Con el señor Juan Ramírez Lazo, con don Juan, íbamos a tomar desayuno. Nos invitaban a almorzar. Estaban los sacerdotes de la época. Y es que Monseñor Ignacio Alburú Pineda llegó a ser capellán general del ejército en plena época del gobierno militar de Velasco. Y él celebraba las misas todos los 24 de septiembre en la iglesia de la Merced de Lima. Y nosotros estábamos invitados, pero nosotros estábamos una semana antes invitados, porque a don Juan lo querían mucho y a Monseñor Ignacio Alburú Pineda también. Entonces nosotros paramos en la iglesia y no nos hemos aburrido. Hemos pasado momentos muy bonitos. Hemos conocido a frailes muy buenos, filósofos, ¿no? Gente con la que usted aprendía muchas cosas. La teología, la filosofía, la doctrina de la Iglesia Católica, etc. Momentos muy gratos. Y bueno, esto es lo que les he traído de la Virgen de la Merced. Y por supuesto que habrá más novedades en los próximos días. Adelante. Terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir, el futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad, no te detengas hasta la meta alcanzar, atrévete a soñar, no te dejes vencer, busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir, no te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder, naciste para triunfar.
Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias. Ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Girón Aptao 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu, Girón General Prado 671. Dieguito. Bien, amigos, y ahora les traigo algo pequeñito. Les traigo una historia del tribuno, el doctor Javier Valle Riestra y González Olaechea. Él cuenta, y tienen que escuchar todo el programa, él cuenta que a los 12 años ya le gustaba ser aprista, escuchaba a Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo le hice una pregunta: ¿cómo es que usted llega a ser un buen orador, un hombre de un verbo fabuloso? Yo lo escuché en alguna oportunidad a Héctor Huerto Milla, en el Congreso de la República, decirle frente a frente el tribuno, porque el verbo que maneja Javier Valle Riestra es único, un buen orador. Y él manifiesta durante la entrevista que le hago que él se entrenaba todos los días mirándose al espejo de su baño. ¿Qué les parece? O sea, todos tenemos muchos secretitos, como decía José Carlos Kovalev, que en paz descanse. Él me enseñaba secretitos de la locución, secretitos de la narración, como me las enseñó don Arturo Pomar o don Humberto Martínez Morosini, o don David Odría, o don Manuel Salinas Salamanca, o don Pocho Apéstegui. Todos son fallecidos, pero todos ellos tenían que dar consejos, tenían que dar secretitos. Ahora escuchemos al tribuno, porque yo viajé a Lima, me entregó los libros, Tratado de Extradición, 3 volúmenes, y traje 4 juegos. Un juego que se lo entregué al doctor Edwin Ortega Galarza, de la Universidad Hermilio Valdizán. Otro juego al doctor John El Melgarejo Leandro, al vicerrector administrativo de la Universidad de Huánuco. Otro juego al decano de la Facultad de Derecho, al doctor Uladislao Ceballos Acosta. Y un juego que me obsequió. Todos están con dedicatoria. Yo he ido a entregar personalmente. Así que eso es lo grato que me queda en mi corazón, el haber compartido momentos muy importantes de mi vida periodística con celebridades.
haberlos entrevistado, haber conocido cómo han realizado su trabajo, etc. Y es maravilloso. Los dejo a ustedes con esta entrevista al tribuno Javier Vallerriestra y González Olaechea. Adelante. Amigos oyentes de Audiencia Pública y Radio Imagen, nos encontramos en el estudio del doctor Javier Vallerriestra y González Olaechea, justamente sobre su libro Tratado de la Extradición, y hemos recibido estos días muchas llamadas telefónicas y justamente se ha tenido que repetir el programa de Audiencia Pública por una entrevista muy bien lograda, de la que le agradecemos por su generosidad y sobre todo por su apoyo y su afecto a Huánuco. Está con ustedes y con nosotros el doctor Javier Vallerriestra y le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes al doctor Javier Vallerriestra. Buenas tardes y saludo a los huanuqueños en general y en particular a mis compañeros de partido, a los que ya saludé el otro día durante una magnífica entrevista que me hizo Esteban. Doctor Vallerriestra, en realidad le agradecemos que haya tenido usted la gentileza de recibirnos hoy día y también de llevarnos este presente tan simpático, el Tratado de la Extradición que usted nos ofreció, y hemos venido por este regalo navideño que es el más grande y por ese regalo que vamos a compartir con muchos huanuqueños que lo quieren mucho, con muchos dirigentes apristas como Alicia Hidalgo Palomino, Segundo Ojeda Villanueva, Osvaldo Cachay Chávez, apristas netos que hace muchos años han seguido luchando por el Partido de la Estrella, y he traído el saludo de ellos que me dicen: queremos que venga el compañero Vallerriestra. Bueno, en vista del eco que ha tenido la entrevista el otro día, me he entusiasmado y calculo que en enero puede estar por allí para abrazarme con los huanuqueños que tienen tanta prosapia democrática y tanta vinculación con el aprismo, que es el movimiento político al cual estoy vinculado hace 60 años. Yo quería preguntarle, doctor Vallerriestra, usted el otro día habló, y eso ha causado a muchos una impresión grande. Alicia Hidalgo me pidió su correo y seguramente ha grabado, ella lo ha copiado textualmente, eso de que usted es algo de monje y de soldado. Y me dice un término muy válido para esta época en la que se vive, democráticamente hablando, a veces un poco de inseguridad y de violencia. Bueno, los apristas somos monjes y soldados porque hemos sido cruzados de la libertad y de la justicia social. Nosotros tenemos, como los viejos cruzados que fueron a Jerusalén, nuestros santos lugares. Esos santos lugares son Trujillo y todos los pueblos de los alrededores, que están vinculados al calvario del aprismo, que están vinculados a la lucha cruenta por la libertad. No somos pues como los viejos, nosotros no somos como viejo partido al estilo de los nuevos, que son actas que se levantan manuscribiéndose en un local clandestinamente y poniéndose un nombre rimbombante y consiguiendo firmas con fábrica de firmas. Eso no tiene valor, eso está hecho con tinta. Nosotros lo hemos hecho con sangre durante 60 años. Entonces pienso en los marineros fusilados, pienso en la gente que vivió en las catacumbas, pienso singularmente en el Búfalo Barreto, en Alfredo Tello, en los asaltantes del cuartel O'Donovan, que fue un acto de violencia montonera, muy valiente y corajuda, más no terrorismo, porque el terrorismo es cobarde, ataca por la espalda a personas que están conversando tranquilamente. Entonces, somos monjes y somos soldados porque tenemos un criterio religioso de la vida. El aprismo para mí es una religión. Quizás los jóvenes que de 20 o 30 años no entienden por qué lo veo así, porque solo han conocido a Alan García, del Castillo, a Mulder. En cambio, yo he conocido a Víctor Raúl Ayala Torre, a Manuel Sebane, a Luis Alberto Sánchez, a Carlos Manuel Cox, a Heisen, a López Aliaga, a Arturo Sabroso, a Alfredo Tello Salavarría, a Héctor Pretel, a
a Lucho Negreiros criado, entonces he conocido la leyenda del APRA, la construcción del APRA, y sé, aunque no lo conocí, del grito teológico político del doctor Phillips, que antes de ser fusilado dijo ese grito que explica mi posición: solo Dios salvará mi alma y solo el aprismo salvará al Perú. Hombre lleno de fe, que fue por una lucha revolucionaria al paredón. Entonces dio un mensaje, ahí está copulado nuestro sentimiento de sacerdotes y el sentimiento de soldados, de combatientes. Yo empleo mucho ese criterio castrense en la vida política. Cuando yo hace unos meses anuncié que estaba dispuesto a reinscribirme en el APRA, porque yo no he renunciado jamás al APRA, he dejado de militar nada más. Nunca me reinscribí el año 57 y caducó esa inscripción y no volví a reinscribirme más, no existe ficha mía. Pero dije, ahora ya que estoy en el epílogo de mi vida quiero reinscribirme. Y Mulder dijo, muy bien, que venga, pero lo tendremos en observación 6 meses. Entonces yo contesté, bueno, a un mariscal del APRA, a un viejo mariscal del APRA no lo pueden juzgar cadetes. Entonces me abstuve de esa inscripción, pues que resultaba vejatoria, pero nadie puede discutir mi aprismo. Toda la vida solo he sido aprista, solo he tenido un himno, una bandera, una canción, una pasión, una mística, que es la de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Doctor Javier Varía Riestra, usted habló que tiene 73 años y mantiene usted una vitalidad y mantiene usted una claridad en su expresión, y para qué no decirlo, hay quienes envidian ese verbo suyo a cada instante, esa facilidad de comunicación y de entendimiento que muchos peruanos quisiéramos tenerlo. ¿Cómo consiguió hacerlo? Bueno, primero porque viví impresionado de Haya de la Torre. No lo conocía yo, pero veía y leía sus discursos cuando tenía 12 años, veía volantes, octavillas en la calle del APRA clandestina con el perfil enjuto y místico de Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces leía los textos que se distribuían en las catacumbas. Y después escuché el discurso de Haya de la Torre en la Plaza San Martín, porque yo vivía a 3-4 cuadras de ese sitio, en la calle de Divorciadas. Entonces vi que la multitud marchaba hacia la Plaza San Martín y ahí escuché, no es un... cuando dijo, en todo Gólgota hay un perdón para los que no saben lo que hacen. Por supuesto, frase hermosa, pero no estoy en la que sigo en desacuerdo. Hemos padecido tantos Gólgotas, es necesario castigar a los canallas y es necesario castigar a los hipócritas y a los tartufos. Entonces, no solo leía a Haya, leía a González Prada, que levantó la conciencia nacional después de la guerra con Chile, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, que fue nuestro gran leitmotiv durante muchos años. La lepra no se cura con guante blanco, hay que saber poner el dedo en la llaga. Entonces todo esto, la presencia de González Prada, que no era realmente un orador sino un escritor, porque sus discursos los hacía leer por otros porque él no tenía voz, y por ejemplo el famoso discurso de Politeama fue leído por Miguel Urbina, pero todo eso fue compensado pues por... No lo escuché, pero releyendo el magnífico discurso de Víctor Raúl en la Plaza de Hacho, el discurso de cuando sale de la cárcel, el discurso anterior, cuando el 8 de diciembre, cuando Sánchez Cerro está tomando el poder, dice, no es un día triste para nosotros, vamos a comprobar en el crisol de una realidad dolorosa quizá la consistencia de nuestros principios y la sagrada peregrinidad de nuestra causa. En este momento no es solo Judas el cobarde que nos vende, sino el cobarde que da pie atrás. Porque llegar al poder es muy fácil, se llega con el oro que lo corrompe todo, los fusiles. Nosotros llegaremos al pueblo con la luz de una doctrina, porque si que los que creían que la misión del aprismo era llegar a Palacio, se equivocaron. Nuestra misión es llegar a la conciencia del pueblo con la luz de una doctrina. Entonces todas esas cosas las repetí, me las memoricé, las aprendí, y ese fue el armazón que me permitió a mí ser un buen orador en el municipio, en la Constituyente, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y además ensayo en el espejo. ¿Cómo ensaya usted? Ensayo, hablo a solas, desde joven pronunciaba discursos en el espejo de mi baño, ¿eh? Así que ahí comenzó la práctica antes de ir a la tribuna callejera. Y finalmente mantenerse bien, como Víctor Raúl lo creía, mente sana en cuerpo sano. Víctor Raúl ha sido un gran deportista, nadador, boga, caminante, alpinista, y
corriendo los vicios. Yo tengo esa concepción espartana de la vida y no fumo hace 36 años y no bebo hace 50, ni una gota de alcohol. Y en cambio hace 30 que monto bicicleta todos los días, corro y nado. Entonces, y me acuesto temprano. Hoy día estoy con un poco de sueño porque anoche me acosté más tarde violando mis reglas, pero me levanté a las 5 de la mañana como monje, salí de del calabozo en que vivo con mi señora, porque claro, no soy un monje muy ascético, y de ahí salí a correr en la Costa Verde. Entonces todo eso es lo que la juventud debe escuchar, prepararse para la acción y no para el placer. Como decía Víctor Raúl, no nos interesan los genghis-khanes que ganan la batalla de las sábanas. Nos interesan los que están preparados para la acción y no para el placer. Me interesan los hombres que son hombres del ombligo para arriba y no del ombligo para abajo. Doctor Javier Vallerriesta, usted nació en Lima. ¿En qué colegios estudió? ¿En qué universidades ha estudiado? ¿Cuál ha sido esa labor suya durante tantos años? Digamos, no digo los 73, pero su infancia, ¿dónde la pasó? Bueno, yo tengo una cifra muy buena de nacimiento. Nací el 5 de enero de 1932. El 5 de enero nació don Nicolás de Piérola, el gran fundador del Partido Demócrata, el hombre que entró en Lima. Claro, yo nací en Lima el 5 de enero del 32. Como nació también en Lima el 5 de enero, pero de 80 años atrás, Manuel González Prada. Así que eso, el ser capricorniano, hace, como diría el propio González Prada, que los bienes de la vida nunca vengan o lleguen tarde. Entonces estamos en una posición de expectativa y de espera. Piérola llegó a ser presidente a los 50 y tantos. Manuel González Prada nunca llegó a la presidencia, pero sí llegó al calor del pueblo y a la estimación de los obreros. Entonces viví en Lima en casa de mis abuelos. Mi abuelo era un gran médico en su época, decano de la Facultad de Medicina 5 veces, experto en clínica médica, gran antiaprista de origen civilista, pero su casa tenía una gran biblioteca, y entonces yo fui educado en el amor a la cultura. Leí algunos libros de medicina, me eduqué en medio de fetos con formol, de tensiómetros, del journal medical, etcétera. O sea que tuve una preparación intelectual para ser abogado. Mi abuela me perseguía por la casa para mandar al Index Librorum Expurgatorum los libros de González Prada, porque era un ateo, según ella, y según sus amigas, era un hombre que sus hermanas le tenían terror por su ateísmo, pero todo ese clima a mí no me cambió. Al contrario, el pirolismo de mi abuela, que era democrático pese a estas actitudes inquisitoriales, unido a la fecha de mi nacimiento y unido al hecho del divorcio de mis padres, me hizo sentirme distinto. Yo vivía en una forma diferente, entonces eso me llevó al aprismo. Yo entendí que había un mensaje liberador en el aprismo. Entonces estudié al principio los 2 primeros años en el colegio de los jesuitas y desde segundo de primaria hasta el quinto de media en el colegio de la Recoleta, donde aprendí a cantar la marsellesa francesa. Pero hubo un gran profesor ahí, que vive felizmente hasta hoy, Alfonso Benavides Correa, que era profesor de historia y que me inquietó con las tesis apristas, nos hizo leer el antiimperialismo del APRA, nos hizo leer a José Carlos Mariátegui, a Víctor Andrés Belaúnde. Entonces ahí hormó mi aprismo. Yo desde entonces no dejé de ser aprista. Y después entré a la Universidad Católica, que en la etapa dictatorial de Odría quise formar células apristas en la universidad, lo hice, participé en manifestaciones contra Odría, etcétera, etcétera. El año 56 protagonicé un mitin tumultuario contra Pedro Rosselló, proclamándome aprista cuando el APRA estaba en la clandestinidad, y pasados los años vino el movimiento de Fidel Castro, y como el APRA estaba contra Fidel Castro y yo a favor, pues con Lucho de la Puente y otros formé el APRA Rebelde. Pero cuando el APRA Rebelde degeneró en estalinismo, volví a los pocos meses al seno del partido con un artículo que se llamó "El 10 de junio votaré por Aya de la Torre". Entonces Aya de la Torre, que estaba precisamente en Huánuco, me llamó por teléfono y me dijo: Javier, muy bien, bienvenido al partido, el partido es amplio, ven a trabajar, y me amnistió de mi falla de haberme ido al APRA Rebelde, cuyo periódico Voz Rebelde dirigí y cuya asamblea segunda presidí.
pero como yo no era estalinista, podía tener simpatía por el marxismo, más no por el estalinismo, que era autocrático. Me reconcilié totalmente con el partido y de ahí pasé a ser concejal, y después de un exilio que tuve en la etapa de Velasco durante 7 años en España, fui a la Asamblea Constituyente, que fue mi gran cátedra, donde aprendí mucho, porque se forjaron las grandes instituciones de la Carta Magna, de nuestra Magna Lex, como son la jurisdicción supranacional, la justicia constitucional, el defensor del pueblo, el regionalismo, etc. Después de esto marché a ser diputado, a ser senador y embajador del Perú, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estuve apartado de la actividad del partido por diversas circunstancias, pero no era por una renuncia ni una discrepancia, sino como he estado escribiendo muchos artículos, publicando libros, yendo a universidades, visitando el propio local del partido, cuando un periódico, Perú 21, me preguntó que por qué no volvía, dije que sí volvería, pero entonces todo esto dio lugar a una posición de encuesta. Le preguntaron a Alan García, dijo muy bien, que vuelva Javier si no hay problema con él, igual del Castillo. Sumaeta dijo que se vaya con los etnocaceristas. Entonces yo le contesté de broma, lo que pasa es que tiene miedo que yo lo pulverice en las urnas. Pero a los pocos días no hubo urnas, sino que hubo una comida, lo invité a almorzar y amistamos cordialmente porque no había motivo para odiosidad. Y Mulder dijo lo que ya les conté, que me someterían a prueba. Entonces yo dije, pues a un viejo mariscal de Lapra los cadetes no pueden juzgarlo. A Armando Villanueva le encantó esa frase y me llamó para felicitarlo, porque Armando sabe que él es un viejo mariscal y yo soy un mariscal más joven, pero somos los dos mariscales que quedan en el partido. ¿Y los demás, bueno, no está Sánchez, no está Heisen, no está Cox, no está Víctor Raúl, lógicamente, bueno, Víctor Raúl de las Casas, y entonces no por mérito, sino por antigüedad, soy un mariscal, ¿no? Doctor Javier Vallarriestra, qué agradable conocer estos aspectos importantes de su vida y que sobre todo muchos jóvenes que les gusta la política, que quieren estar en política, ¿qué consejos para los que quieran estar en la política, quieran ingresar a la política y realmente pues no sean, como hemos visto en el Congreso, lamentablemente un Congreso sin calidad de parlamentarios, sin calidad de piezas oratorias como las que hemos visto, quienes hemos tenido oportunidad de cubrir en la década del 80, en la década del 85, cuando usted era diputado y senador de la República? Bueno, lo que hay que hacer fundamentalmente, sea para ir a un régimen constitucional, a una asamblea constituyente, para participar en las elecciones de 2006 o lo que fuere, o a un proceso revolucionario, porque si las cosas marchan mal, si se agota la vía democrática, no podemos dejar esto en manos del caos ni en manos del militarismo. Habría que formar el Frente Allista de Liberación Nacional. Así como existió el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tendríamos que crear aquí el Frente Allista de Liberación Nacional para reconstruir el Perú revolucionariamente, porque cerradas las puertas de la legalidad, se abren las de la violencia. Y no obstante que tengo 73, estoy listo a colaborar con esos jóvenes. Pero eso exige leer y prepararse. No puede ser solo uno ímpetu, tiene que ser uno teoría. Por ejemplo, el otro día he explicado yo la diferencia que existe en la violencia. Hay la violencia terrorista que repudiamos, porque es cobarde, porque es mesánica, porque ataca por la espalda, objetivos civiles inocentes. La violencia guerrillera, que puede cumplir con las reglas de Ginebra, teniendo uniforme, exhibiendo públicamente las armas, respetando las reglas de la guerra, se puede llegar a ser un movimiento de derecho internacional y un cuasi-estado. Ahí existe la violencia constitucional, que es la del derecho a insurgencia, que está en la Magna Lex. Hay derecho a insurgencia si hay usurpación. Entonces podemos escoger esa violencia, que es la partera de la historia, si es que la historia va a ser abortada por los politicastros con su falta de sensibilidad ante el país, porque solo aspiran llegar al 2006 para ser presidentes, ministros, colocarse fajines, ser embajadores, ser marqueses y pajes de un sistema así que las masas repudian. Entonces hay que forjar el Estado andino.
El problema no es el problema del Perú, es el problema de Bolivia, es el problema del Ecuador, es el problema de Colombia, que somos una sola nación, que debe ser un solo Estado. Y en la que vemos cómo los gobiernos han claudicado y se olvidan del pueblo y no están al servicio de la nación. Por eso que las masas están hartas de sus gobiernos y hartas de su Estado apolillado. Por lo tanto, deberíamos pensar en crear al Perú como el eje y la solera de esa gran transformación que prepare nuestra infraestructura constitucional, social y política para la gran unidad de América, de Indoamérica, a la que más tarde se sumen Ecuador, Colombia y Bolivia, así como Alemania Occidental hizo su República Federal Alemana en 1948 y preparó su constitución para lo que vino 50 años después, que fue el regreso a Alemania Oriental. Así nosotros debemos preparar eso, pero eso no puede quedarse en verbalismo. Si los políticos siguen engañando, entonces las masas tomarán posiciones muy duras, que nuestro deber será canalizarlas para que no sean caóticas y no sean terroristas y sean de producirse guerrilleras. Pero yo lógicamente prefiero la solución de la Asamblea Constituyente como una cuestión previa a las elecciones para saber cómo es el Estado. Pero si los políticos obtusos insisten en ignorar esta idea y en mandarla al desván, lógicamente las masas podrán escribir la historia en otra forma. Doctor Javier Valle Riestra, finalmente, antes de concluir esta entrevista, ¿usted piensa que el gobierno de Toledo concluirá su mandato en 2006? ¿Usted está de acuerdo en que no se rompa el esquema democrático? ¿O piensa usted que ante esta ola de violencia que hay en diferentes ciudades y de disconformidad en diferentes regiones pueda resquebrajarse el sistema democrático? Bueno, si hubiera un líder providencial, podría derrumbarse el edificio que está ruinoso. Ese líder aún no ha aparecido. No es ninguno de los que están en la vidriera. Ahora, lo previsible es que Toledo termine porque la casta política está de acuerdo que debe terminar. Pero ¿cómo va a terminar con un Senado surcido que lo están haciendo en secreto y en catacumbas? Eso no es gobernar a espaldas del país. Entonces tendrían que haber realizado una asamblea constituyente, que es el poder de los poderes, convocando a los pueblos para que las fuerzas principales del Perú, que son lógicamente entre los partidos viejos el APRA, y entre los nuevos, aunque sean minorías pequeñas, son significativas, los etnojoseristas, Patria Roja, Derrama Magisterial, el SUTEP, la CGTP, la CTP, las organizaciones vecinales, las organizaciones regionales, ir a esa asamblea constituyente a diseñar cómo debe ser el Perú, partiendo de la Carta del 79. Si no lo quieren hacer, toman un camino suicida. Una constitución no cambia la realidad, pero puede ayudar. Una constitución no cambia la realidad, pero forma parte de la realidad. Y la constitución que hoy tenemos, al formar parte de la realidad, es una mala realidad porque es una carta apócrifa, antidemocrática, que tiene una regionalización departamentalizada, pues lo que es absurdo cuando debe ser transversalizada, como quería Pulgar Vidal, etcétera, etcétera. Doctor Javier Valle Riestra y González Olaechea, a mí me preguntaba, me decía, ¿sus apellidos son así? Efectivamente, y yo voy a preguntarle el origen de sus apellidos porque muchos pensaban que usted era Javier Valle Riestra nada más. Yo le dije, no, eres Javier Valle Riestra y González Olaechea. No, y además me llamo Javier Maximiliano Alfredo Hipólito en el Partido Civil, y en mi partida religiosa me llamo Javier Augusto Ricardo. Así que tengo 7 nombres. El apellido Valle Riestra se compuso hace casi 300 años. Un general español, Antonio María del Valle, se casó con Isabel García de la Riestra, hija del corregidor de Huamanga. Entonces sus hijos se llamaron Valle Riestra. Uno de ellos fue el general Francisco Valle Riestra, mi tío bisabuelo, fusilado por Salaverry. Y mi bisabuelo fue el general Miguel Valle Riestra, héroe del Morro Solar. El apellido González Olaechea es más reciente, se construyó el año 900. Mi abuelo, que era Max González Olaechea, el gran médico, se casó con mi abuela, que era Hortensia Olaechea. O sea que ya había 3 Olaechea, entonces compusieron el apellido. Entonces por eso que me llamo, no porque lo haya decidido yo, sino porque está en mi partida de nacimiento, Javier Valle Riestra González Olaechea. Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea. A lo que le agrego 2 nombres más. Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea, abogado, aprista. Muy bien, doctor Javier Valle Riestra y González Olaechea, muchas gracias por habernos concedido estos minutos. Sabemos que siempre son contados
sus aspectos dentro de su vida profesional, su vida, su militancia política, etcétera. Tiene usted que dictar sus cursos, sus charlas, y queremos agradecerle de este hermoso presente que también usted muy gentilmente nos hace llegar para disfrutarlo, para leerlo y para aprender sus sabias enseñanzas, y compartiremos con los amigos de Huánuco. No, y le voy a dar 2 colecciones más. Una para Esteban Soriano, y las otras 2 será para el rector de la universidad y para el decano de la Facultad de Derecho. Existe Facultad de Derecho, entonces ahí enviarle estas 2 ejemplares. Encantadísimo. Yo se lo voy a llevar al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada, el doctor Ladislao Ceballos Acosta, y al rector de la Universidad Nacional Herminio Valdizán, al doctor Edwin Ortega Galarza. Muy bien. Es un libro interesante porque está dedicado a todos los injustamente perseguidos en el mundo por jueces totalitarios, porque la institución de la extradición es usada muchas veces no para perseguir ampones y para perseguir genocidas, sino para perseguir gentes inocentes. Yo fui víctima de una persecución extradicional por el general Velasco, que resultó que España la negó y el Perú después me absolvió, y eso lo cuento en el libro. Alan García fue perseguido por una cosa que ya era cosa juzgada, y la reabrieron. Entonces Colombia denegó la extradición y la Interpol decidió no investigarlo más. El caso de Pinochet es sumamente interesante, aunque no terminó en extradición. Se vio cómo había una justicia universalizada que lo perseguía por hechos acontecidos en Chile. El caso de García Mesa, del boliviano vinculado al narcotráfico, el caso de Fujimori, y analizo el caso del Kaiser, que fue el embargador alemán que en el año de acabar la guerra mundial, 14-18, las potencias vencidoras quisieron extraditarlo a Holanda sin éxito. Entonces, el único caso de expresidente realmente extraditado que ha tenido éxito es el de Pérez Jiménez en Venezuela, y agrego el de García Mesa en Bolivia, extraditado de Brasil. Entonces se estudian acá los principios informativos de la extradición, cómo la extradición va desapareciendo en Europa, porque los países se tienen mutua confianza, entonces no exigen muchos formalismos. Pero en América Latina, donde los jueces son prevaricadores, donde los jueces son totalitarios, donde no se respetan los derechos humanos, donde no se aplica el caso de duda a favor del reo, que los fiscales denuncian y los jueces dan instrucción sin indicios, sin pruebas, que aplican la presunción de culpabilidad y no la inocencia, en que aplican con efecto retroactivo normas nocivas al reo, en que duplican y prorrogan sine die los plazos de arresto, violando lo que dice el Pacto de San José sobre el plazo racional. Lógicamente uno no puede confiar en esta justicia que está al sur de Río Grande, y hay que observar las reglas extradicionales para ver que esos jueces totalitarios no estén actuando conforme a su psicología fascista. La verdadera revolución en el Perú, una de las grandes cosas que se pueden hacer si es que viene un gobierno realmente democrático, revolucionario, es que los gobiernen los derechos humanos. La justicia social tarda, necesita capital, necesita inversión, pero los derechos humanos, un presidente democrático obliga desde el día siguiente que los jueces y los fiscales actúen con corrección, que la policía no sea canalla, que los fiscales no sean verdugos. Entonces eso sí se puede lograr, eso es importante. Y si pudiéramos tener pan y libertad son derechos humanos, y pan es lo elemental. En ese eslogan pequeñísimo y sintético está acuñado el ideal de justicia social y derechos humanos, que lo concibió brillantemente Víctor Roel, el gran elocuente, el genio de la palabra. Dijo 2 palabras tan sencillas en las que está expresado todo el evangelio de la Revolución Interamericana. Doctor Javier Vallarrista y González Olaechea, muchas gracias por su presencia en audiencia pública de Radio Imagen, y será hasta dentro de poco. Yo creo que en enero, después de ese 5 de enero que viene su cumpleaños, esperamos tenerlo en Huánuco. Voy a organizarme para ir. Ahora sí hemos llegado a la parte final de audiencia pública. Las gracias a nombre de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santa Cruz, en el control maestro del canal 12 de televisión JSB. Quien tuvo el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día de mañana a las 2 de la tarde. Buen provecho, permiso, hasta entonces.
Audiencia Pública, el informativo comentado más importante de la región, con el acontecer nacional e internacional, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Entérese antes de los informes más impactantes.